magistrado debidamente capacitado y perfeccionado va a brindar un mejor servicio a la Administración de Justicia y, por ende, a la sociedad y, por último, al Estado mismo. ¿Cómo garantizamos que no fue alterada durante la recolección o que no fue modificada durante el proceso? Antes decíamos, llega el fiscal a la escena del hecho, digital, y no sabe qué recolectar. ¿Cómo va a saber, no solo el fiscal, sino las partes, que nadie modificó nada allí? El famoso me plantaron una prueba. Antes era me plantaron una bolsita con un polvito blanco en el lugar del hecho. Ahora podría ser me metieron un archivo que yo no tengo nada que ver con ese archivo. ¿Cómo se prueba que no hubo modificación? Y eso depende de cómo haya sido efectivamente el proceso de recolección. La recolección de evidencia digital requiere en hacer lo que se llama el bloqueo contra escritura del disco. Es decir, que el disco que contiene la evidencia tiene que ser arrancado de una manera tal que no se pueda escribir en él. ¿Para qué? Para que no ocurra esta contaminación. Ahora, ¿cómo autenticamos? Primero, nosotros conectamos con un bloqueador de escritura y después hacemos una copia. La copia es lo que se llama copia bit a bit. La copia bit a bit es parte de lo que se llama una copia forense. La copia bit a bit copia absolutamente todo lo que hay en un disco. Lo que se ve y lo que no se ve. Ejemplo sencillo, si ustedes tienen un disco de 500 GB, pero solo tienen ocupado 10, no importa, se copian los 500. ¿Por qué? En los 490 que no hay nada, en realidad puede haber información. Porque todos los elementos que han sido eliminados de la computadora pasan a ese espacio no utilizado. Por último, hay que ejecutar una función matemática de hash. ¿Qué es una función matemática de hash? Es un algoritmo, es una fórmula que se aplica a aquel contenido digital que se resguarda. Es equivalente a generar una huella digital de ese disco. Una vez que ustedes hicieron esa huella digital, o en la escena del hecho si lo recolectaron, si hicieron la imagen en la escena del hecho, o si secuestraron el disco y después la, dirección pericial del Poder Judicial, o la policía, o el organismo que tenga que hacer este peritaje, realiza la copia forense, en ese momento van a sacar ese valor de hash. ¿Cuál es la importancia de ese valor? La más mínima modificación de un solo bit, de un solo carácter en la totalidad de ese disco, ya va a alterar ese valor de hash. Por lo tanto, es una manera de dar certeza a todos los involucrados, a todas las partes, de que aquello que estamos peritando, aquello que está transcurriendo durante todo el proceso o durante toda la etapa probatoria del proceso, es exactamente la misma prueba. Entonces ya no tiene sentido, ni yo voy a pensar que me plantaron algo, si en el momento del hecho, salvo que lo hayan hecho con mucha calidad en el momento de la recolección, pero si en el momento de la recolección se hizo como corresponde, durante todo el proceso se puede autenticar y verificar que aquello que estamos viendo en este momento es exactamente lo mismo que fue recolectado de la escena del hecho. Algunas conclusiones. La evidencia digital está aquí y ahora. Llegó para quedarse, sirve multipropósito, como objeto de delito informático, como objeto de delitos tradicionales, como puede ser una amenaza usando un medio tradicional o un fraude usando la computadora, o sencillamente puede ser un elemento de investigación general de cualquier tipo de investigación, un recurso investigativo que va a estar en poder de ustedes decidir si eso les puede arrojar cierta información. Conocer los procedimientos para resguardo y manejo de evidencia digital es clave, porque todo el esfuerzo que hagamos en la investigación tiene que estar acompañado de reglas claras en cuanto a la preservación de la prueba. Si durante el proceso no hacemos las cosas bien,
Claramente alguien va a venir en algún momento y nos va a decir que eso está mal hecho, y que eso esté mal hecho va a implicar el pedido de nulidad, y los jueces van a estar de alguna manera obligados a aceptar ese pedido de nulidad si es que la evidencia no ha sido manejada como corresponde. Capacitar a los operadores judiciales y a los laboratorios periciales en análisis forense informático es absolutamente clave. Una primera acepción de lo que es la política criminal es, digamos, la política criminal en el sentido de Franz von Liszt, a principios del siglo XX, o la Crime Control Policy o Criminal Policy en el ámbito anglosajón y muy particularmente en los Estados Unidos de Norteamérica. Pues política criminal es aquella parte de la política que está destinada a reducir o controlar o mejorar el control del crimen, ¿no? Y contiene muchas medidas diferentes que tienen que ver con medidas de carácter social, medidas relacionadas con la estructura de los órganos de persecución criminal y, en fin, también medidas relacionadas con la organización del sistema jurídico penal. Sin embargo, no es de esta política criminal de la que vamos a estar hablando, sino de la acepción de política criminal que, digamos, predomina implícitamente, porque no se suele explicitar, valga la redundancia, de modo suficiente, en el ámbito de influencia, digamos, de las reflexiones de la teoría alemana, por así decirlo, política criminal en el sentido de Roxin. Pues una política criminal vinculada a principios jurídico-penales, es decir, una política criminal que pretende hallar las concretas configuraciones del sistema penal con base en los principios constitucionales, básicamente en los dos haces fundamentales en este contexto, que constituyen los principios referidos a la persona del sujeto, y muy fundamentalmente el principio de culpabilidad y el principio de responsabilidad subjetiva en sentido estricto, y por otro lado los principios que tienen que ver, y esto quizás incluso más, con la definición del concepto material de delito, más bien con los límites de ese concepto material de delito que vienen digamos, combinados en el llamado principio de necesidad de la intervención penal, en palabras de Santiago Mir Puig, y que a su vez se pueden redistribuir en tres principios o tres subprincipios, que serían el principio del hecho, por un lado, en cuanto a cuándo es legítima la intervención del derecho penal, concretamente la definición de un comportamiento como delictivo, el principio llamado normalmente de intervención mínima o de exclusiva protección de bienes jurídicos, es decir, el principio de lesividad, un principio fundamental a nuestro modo de entender el derecho penal desde la Revolución Francesa, y finalmente como principio, hemos estado hablando de cuándo, a partir de qué momento algo puede ser constitutivo de infracción criminal, en el principio del hecho, en el principio de lesividad en sentido estricto estaríamos hablando qué puede ser un delito, qué tipo de comportamiento legítimamente puede ser considerado un delito por parte del legislador estatal, y finalmente el que quizás esté más extendido y con mayor homogeneidad a lo largo de América Latina y de Europa continental, el principio de proporcionalidad, acerca del cuánto derecho penal. Todos estos principios que definen el concepto material de delito son, digamos, las lentes que vamos a estar utilizando para examinar la evolución político-criminal y examinarla para llegar a una valoración. Como sabemos, los principios no son reglas, no son normas como las que tenemos en el Código Penal, que se aplican o no se aplican, sino son, en palabras de Alexi, mandatos de optimización o de maximización. Hay que intentar conseguir el máximo de respeto a estos principios. Si
observamos la situación del derecho penal en nuestras sociedades ahora y lo comparamos con un momento anterior que podemos situar posiblemente en los años 70. En los años 70, digamos, para los países centrales de Occidente, podemos decir, en un lado los Estados Unidos de Norteamérica y por otro lado pues serían los países de Centro Europa. Podemos trazar grosso modo un cuadro que sería, digamos, después de la Segunda Guerra Mundial, tenemos el proceso de incorporación del llamado Estado social y democrático, que tiene repercusiones sobre el derecho penal, que se manifiestan primero en una especie de oleada de desmoralización del derecho penal que tiene lugar en los años finales de los años 60, en los años 70, en aquellos países que, que a diferencia de España no tenían una dictadura. Y el análisis, digamos, de estos últimos años, yo creo que si se puede sintetizar en pocas palabras, es que nos encontramos con que el derecho penal ha pasado, por ejemplo, si analizamos el tratamiento de los medios de comunicación de los temas penales, ha pasado de un lugar completamente secundario, en donde más o menos cuestiones jurídico-penales tenían tanto interés como la última configuración de la enfiteusis o de los procedimientos de ejecución hipotecaria, a pasar a un expuesto lugar en la vanguardia en donde opina cualquier jurista o no jurista en los medios de comunicación con gran interés para la ciudadanía sobre si es justo que la pena de XY deba ser cumplida hasta el final, o si tal o cual suceso debe ser calificado de asesinato, por el contrario solamente es un homicidio, o sobre si, en fin, no me estoy refiriendo a la crónica roja, que siempre ha tenido interés para la ciudadanía, sino a las noticias referidas o a la interpretación del derecho vigente. Nos encontramos que hay editoriales que se meten en el campo de la Suprema Corte de Justicia a la hora de decir cómo debe ser interpretada una infracción, afirmando esto personas que no son técnicos en derecho, hasta el punto de presentarse programas de reforma político-criminal, como por ejemplo hemos visto en el Perú la promoción de la reintroducción de la pena de muerte en varias ocasiones en los últimos años, que antes, pues en fin, sencillamente no ocurría, porque esto era un terreno técnico que no tenía mayor interés para el debate público. Si comparamos un periódico, un diario de los años 70, y vemos las noticias referidas al ordenamiento penal o su modificación, y un diario en el momento actual, veremos que el cambio es realmente impresionante. Esto, por supuesto, también vale para el derecho penal en sí. La imagen quizás más extendida es que alrededor de una especie de núcleo duro del derecho penal de siempre, ha ido creciendo como capas de grasa distintos anillos de aumento del derecho penal que van cambiando lentamente la apariencia del derecho penal. Normalmente en mis clases en la universidad, una clase inicial, lo tengo muy sencillo porque bajo al salón de clase el código que yo utilizaba cuando era estudiante, que hace mucho tiempo, pero en fin, tampoco tanto. Estamos hablando de 25 años y resulta que es un librito así. Y les bajo la última edición del Código Penal, que es un libraco asá. El derecho penal ha crecido, esa es una constatación muy sencilla, tanto, como veremos, en términos cuantitativos hay mucho más derecho penal, en el sentido que hay muchas más conductas criminalizadas, como en sentido cualitativo. El derecho penal de ahora es mucho más duro en términos de unidades de pena impuestas que el derecho penal de hace 30 años. Esto se puede afirmar respecto de cualquier ordenamiento. Y en el caso de
mi país, concretamente de España, esto es especialmente llamativo porque nos encontramos con que el derecho penal de la dictadura era muy notablemente más benévolo, tanto cuantitativa como cualitativamente, que el derecho penal que hemos construido en estos últimos 40 años de un régimen no dictatorial. Bien, entonces nos encontramos con que el signo de los tiempos es que existe una enorme expansión del derecho penal. Hay múltiples nuevas figuras y aparte de esas múltiples nuevas figuras tenemos, como vemos por ejemplo en materia de delitos contra la libertad sexual, una incesante actividad de reforma de tipos penales ya existentes, en todos los casos para endurecer las penas. Pero si observamos la bibliografía de evolución influida sobre todo por el enorme motor de producción de textos científicos que es la Academia Alemana, podemos observar que ha habido en realidad dos segmentos de expansión. Veremos después que esto en realidad es un poco caprichoso y que los dos sectores a los que me voy a estar refiriendo en realidad se entremezclan en alguna medida. Y estos dos sectores de expansión han motivado también dos discusiones que no siempre han sido comunes y que solamente en los últimos años afortunadamente han logrado ser reconducidas a un mismo ámbito de debate. Me estoy refiriendo, por un lado, a lo que podemos denominar, lo que se ha denominado el derecho penal del riesgo, y por otro lado a lo que podemos denominar, y que Diez Ripollès en particular ha denominado, el derecho penal securitario, ¿no? O el resurgimiento de un derecho penal punitivista. Este derecho penal del riesgo, digamos, trae causa, como todos recordarán, sobre todo los que sean un poco más mayores, del surgimiento de la definición de nuestras sociedades occidentales como sociedades del riesgo, ¿no? Digamos, se hizo patente, al menos para Occidente y al menos para Centro Europa, más de una de estas características de la sociedad del riesgo, que es el accidente nuclear que hubo en Ucrania en aquel momento, y que, digamos, sirvió como punto de partida para explicar cómo nos encontramos en un momento en donde, digamos, al menos los seres humanos que no viven en África o en países conflictivos de Asia, vivimos con el mayor nivel de seguridad personal frente a todo tipo de catástrofes de cualquier clase, frente a la inanición, frente a la violencia, frente a las enfermedades. Parece ser, cualquier historiador lo diría, que no ha habido nunca ningún momento en donde, repito, en Occidente hayamos tenido niveles objetivamente mensurables de seguridad mayores que los actuales. Y sin embargo, la percepción social de inseguridad es lo que autoriza y se cristaliza en aquel accidente de Chernóbil de una manera muy clara, en que estamos en una sociedad del riesgo en donde el miedo, la inseguridad frente a los daños es un elemento determinante de las sociedades de Occidente. Pues bien, a esta sociedad del riesgo se corresponde, no podría ser de otro modo, un derecho penal del riesgo. Este derecho penal del riesgo pues, se caracteriza porque se trata básicamente de, si hemos tenido una primera gran etapa del derecho penal de la humanidad, en donde el único tipo de delitos que realmente era considerado como tal era el delito doloso de lesión, el homicidio, el robo, el secuestro, la violación. Y después hemos tenido una etapa a lo largo del siglo XX en donde surgen los delitos imprudentes de lesión. Nos encontramos con una forma híbrida de infracciones que son los delitos de riesgo.
Y digo que es una forma híbrida frente a las dos modalidades históricas tradicionales que constituyen el núcleo de las infracciones de nuestros códigos penales, porque, vistos desde la perspectiva de los delitos imprudentes, los delitos de riesgo se constituyen en infracciones que son materialmente considerados tentativas de delitos imprudentes. Es decir, un delito de conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas de un vehículo de motor es un delito que materialmente lo podemos definir como una tentativa, puesto que está con carácter general no es punible, de un homicidio imprudente o unas lesiones imprudentes. Y por otra parte, sin embargo, son conductas dolosas, puesto que el comportamiento del sujeto va dirigido precisamente, al menos con dolo eventual, a la realización del comportamiento riesgoso, no a la producción del daño, pero sí a la realización del comportamiento generador del riesgo. Son infracciones que, por otra parte, implican la existencia de, esto es lo que normalmente se utiliza para caracterizarlas, de un adelantamiento de las barreras de punición. Mientras que el legislador dice a la ciudadanía, mire, cuando instituye el delito de homicidio imprudente, no haga usted nada que al final no acabe constituyendo una lesión de un bien jurídico, es decir, no mate usted imprudentemente, y por lo demás deja al albur de cada ciudadano la administración de este mandato normativo. En el caso de los delitos de peligro, de los delitos de riesgo, lo que nos encontramos es que el legislador, al anticipar la barrera de punición, a no esperar a que se produzca el daño, nos dice sectorialmente para muy distintas cosas: no trafique usted o no entregue usted sustancias que están en tal lista de un convenio internacional que pueden acabar afectando a la salud de las personas, porque las drogas son malas. No conduzca usted un automóvil bajo la influencia de drogas o bebidas alcohólicas, porque esto puede acabar produciendo tal. Y lo define además, dice, es 0,5 miligramos de alcohol por litro de sangre. O no emita usted en materia de medio ambiente más que X microgramos por metro cúbico de emisiones de su industria que puedan resultar contaminantes, y etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que pasamos, como lo ha definido el profesor Jacobs, de una administración descentralizada, propia de los delitos imprudentes, organícese usted como quiera, pero que no surja de su ámbito de responsabilidad tal resultado lesivo, a una administración centralizada. No haga esto, no haga lo otro, no haga lo de más allá. Es decir, nos encontramos aquí con, digamos, una dirección mucho más potente por parte del Estado, mucho menos clara, porque aunque un penalista tan importante como Santiago Mir Puig ha dicho, bueno, si comparamos los delitos de peligro abstracto con los delitos de lesión imprudentes, nos encontramos con que el principio de legalidad está mucho mejor servido en los delitos de peligro abstracto, precisamente por lo que estaba diciendo antes, de lo que la norma primaria, la de conducta, lo que la norma de conducta implica es mucho más sencillo. No es prudente, por ejemplo, manejar un automóvil un día de mucha lluvia a una velocidad 10 km/h inferior a la máxima autorizada. Digamos, todo esto pues requiere de todo un proceso de concreción de la norma que normalmente en este ámbito de cuestiones tiene lugar a través de la teoría de la imputación objetiva y necesita peritos en derecho, es decir, que nos da de comer a los que estamos aquí presentes. Frente a esto, pareciera que es mucho más claro
el delito de peligro abstracto, donde cualquier policía dice usted circulaba a tal velocidad y se ha administrativizado el derecho penal hasta el punto de que la infracción de conducción temeraria viene determinada sencillamente porque un sujeto supere en tantos kilómetros por hora la velocidad máxima permitida, ¿no? Entonces pareciera que esto es mucho más sencillo, como dice Mir Puig, sirve mejor al principio de legalidad porque cualquier funcionario de policía puede decir usted ha ido más deprisa que esto o no. Sin embargo, esta constatación, como todos sabemos, por parte de Mir es profundamente errada. No es cierto que sea más acorde con el principio de legalidad y el mandato de determinación con carácter general el modelo de regulación de los delitos de peligro abstracto, porque los delitos de peligro abstracto, menos en supuestos tan sencillos como la tasa de alcohol, y esto también habría que verlo, que si es una persona de raza blanca o por el contrario es de raza asiática, si es un hombre o es una mujer, si el alcohol es así o es asá, si ha comido al mismo tiempo o no. Pero ya si vamos a los delitos contra el medio ambiente, pues nos encontramos con que es obvio que por mucho que esté todo escrito en algún lugar, es imposible que lo conozca la persona, el ciudadano, pues no es posible, a menos que sea un súper técnico, que un sujeto evalúe si realmente la industria que está poniendo en marcha se acomoda a todas las normas administrativas que disciplinan a nivel municipal o a nivel comarcal o a nivel nacional la emisión de este tipo de contaminantes, por ejemplo. Un magistrado debidamente capacitado y perfeccionado va a brindar un mejor servicio a la administración de justicia y por ende a la sociedad y por último al Estado mismo.